En el cine no hay nada mejor que las películas de autor, es decir, películas donde el sello tan distintivo de los directores esté bien marcado, que sepas identificar de inmediato de quién es la cinta que estás por ver. Pero de entre todos, uno de los más icónicos es Tim Burton, que con los años nos ha otorgado tremendas historias, personajes y escenarios. Y hoy vamos a hablar de él, desde sus inicios, sus inspiraciones, su estilo, sus mensajes, su apogeo y caída. Así que acomódense bien porque hoy, en Cine Estilo, la filmografía de Tim Burton. At our circus, where anything is possible and miracles happen. Believe me, they do. Primero, unos cuantos datos sobre su infancia. Timothy Burton nació el 25 de agosto de 1958 en la ciudad de Burbank, California, hijo de Bill y Jean Burton, un jugador de béisbol y la dueña de una tienda de accesorios para gato. Uno podría pensar que la atmósfera gótica y criaturas en sus películas es debido a que estuvo en contacto o tuvo algún incidente relacionado con fantasmas o monstruos, pero nada de eso. Sí, era un niño solitario, el cual descubrió una gran afición por las películas de terror. Tenía una extraña fijación por la sangre, pero aún más por los monstruos en ella. Se identificaba más con el monstruo de la película que con el héroe. No les temía como otros, en gran medida porque el villano siempre estaba solo, como él. Are you alone? Do you live up here all by yourself? Tampoco su entorno era sombrío u hostil. Burbank estaba lejos de tener árboles retorcidos en forma de garras o de un abundante color blanco y negro. De hecho, creo que Burton ha querido representar la vida tan colorida y rutinaria de Burbank en dos de sus proyectos, Ashton en El Gran Pez y los suburbios en Edward Manos de Tijera. A pesar de sentirse incómodo en Burbank, Burton encontraba refugio en el cementerio de la ciudad, donde se la pasaba dibujando y creando sus historias. Medio perturbador, pero bueno. Este cementerio cobrará importancia más adelante para su carrera. Pero ¿de dónde surge su decisión por convertirse en cineasta? ¿De sus padres? Nada, ni de chiste. De hecho, a ellos también su hijo se les hacía algo raro. Y no los culpo. ¿Qué pensarías si tu hijo prefiere hablar a los muertos en lugar de los niños del vecindario? La persona que lo introduce a este mundo fue su maestra Doris Adams, una persona que siempre fomentaba el arte y que le regaló su primera cámara de 8 milímetros, además de enseñarle la técnica de stop motion. Misma técnica que ha usado en dos de sus proyectos, Frankenweenie y El cadáver de la noche. Y para los que se preguntan, ¿por qué no menciona El extraño mundo de Jack? Por alguna extraña razón, y entre ellos me incluyo, muchas personas creyeron, o incluso siguen creyendo, que El extraño mundo de Jack fue dirigido por Burton. Pero no, Burton fue el escritor y productor. La dirección estuvo a cargo de Henry Selick, creador de otra gran cinta de este tipo de animación, Coraline. Aunque es obvio que Selick tomó como inspiración a Burton y en El extraño mundo de Jack es aún más que evidente. Este efecto creo que también ocurrió con Alicia a través del espejo. Burton fue parte fundamental del proyecto, pero al no ser dirigido por él, ni siquiera lo mencionaremos. Y la verdad es mejor así. ¿Quién se quiere acordar de Alicia a través del espejo? Pero volviendo. A los 15 años ya ganaba concursos locales de arte publicitario, filmaba espeluznantes películas de 8 milímetros en su vecindario y creaba su propio libro ilustrado para niños. Después de la secundaria, Burton asistió al prestigioso Instituto de las Artes de California y en 1976 se unió a su programa de animación, convirtiéndose en uno de los ahora legendarios animadores de CalArts, que colectivamente impactarían en las siguientes 4 décadas de animación. Entre ellos se encontraban el ya mencionado Henry Selick, la directora de Brave, Brenda Chapman, y el director del Rey León, Rob Minkoff. En CalArts, Burton animó varios cortometrajes y desarrolló su estilo característico como ilustrador de personajes con rasgos exagerados. Su primer cortometraje se titula The Island of Dr. Ego, que desgraciadamente no pude encontrar. Lo que sí encontré fueron sus siguientes 2 cortometrajes donde terminó de pulir la estética de sus proyectos con formas y personas extrañamente alargadas y un toque sensible, gótico y ligeramente fuera de lugar. Stalk of the Celery Monster y Vincent.
pero da el paso de cortometraje a mediometraje con el estreno de Frankie Winnie. No me refiero a la película stop motion de 2012, sino a live action de 1984 que narra básicamente la misma historia. Pero este proyecto estuvo lleno de controversias. Burton fue despedido por Disney tras finalizar la película. Los estudios declararon que él había desperdiciado recursos monetarios de la compañía y que la película era demasiado terrorífica para personas menores. Pero tras el éxito de Beetlejuice, La Gran Aventura de Pee-wee y Batman, todas filmadas por Burton, la película fue lanzada en formato de video casero en 1994. Y mira cómo es el destino que Tim Burton regresó la cachetada con guante blanco cuando Disney lo escogió para dirigir la nueva versión de la película por la que alguna vez lo cancelaron. ¡Vuelve el perro arrepentido! Era más que obvio que Tim Burton era alguien diferente, tanto como director como persona. Era cuestión de tiempo para que tuviera una oportunidad de plasmar su visión y estilo. Y es desde este momento donde arrancamos con su filmografía. Now that's an alien. Action! Tras el despido de Disney, Burton rápidamente tuvo una oportunidad sorprendente. Su antiguo compañero de clase, Paul Reubens, ahora mejor conocido como su alter ego, Pee-wee Herman, había visto el cortometraje Vincent. Encantado por su trabajo, le pidió a Burton que dirigiera una adaptación de su personaje a la pantalla grande. Burton estaba dispuesto a cualquier proyecto que le permitiera continuar expresando su estilo particular y aceptó. Y es así como surgió La Gran Aventura de Pee-wee, siendo esta una de las películas más alejadas al estilo de Burton, sin escenarios góticos ni personajes oscuros o depresivos, pero lo suficientemente entretenida como para ser considerada como una de las mejores películas de su carrera. Y aunque la temática oscura no está presente, Burton empezó a presentar algunos de los temas o características que estarían presentes en sus proyectos posteriores. Primero, sus tipos de protagonistas, los marginados, personas incomprendidas, que son rechazados ya sea por alguna característica física o una fuerte ideología que va en contra de lo que la sociedad cree que debe ser correcto o parte de un estereotipo. La mayoría de sus personajes son despreciados debido a su extraña apariencia. Sin embargo, hay algunos de sus protagonistas que son marginados por voluntad propia, porque creen que sus ideas son demasiado buenas para este mundo. Ese puede ser el caso de Alicia o de Willy Wonka. Incluso Batman puede entrar en esta categoría, no porque crea que sus ideas no coinciden con el mundo, más bien su sentido de justicia choca contra la moralidad de Ciudad Gótica. Además de sus protagonistas extraños, Tim Burton nos plantea la grandeza que puede generar una acción por más pequeña que parezca. Por ejemplo, en Las Aventuras de Pee-wee, nuestro personaje principal logra obtener una gran suma de dinero por vender los derechos de las aventuras que acaba de experimentar para hacer una película. Y todo esto surge por la necesidad de Pee-wee de encontrar una bicicleta, lo que lo lleva a recorrer parte del país, a conocer una gran cantidad de personas y salvar a los animales de una tienda de mascotas de un incendio, lo que provoca que sea visto como un ciudadano admirable hasta conocer a los directivos de Warner. En la fábrica de chocolate, Charlie hereda la planta de Willy Wonka luego de superar múltiples tentaciones, pero todo empieza por haber comprado un chocolate con un billete que encontró en el suelo. Alicia derrota al Jabberwocky y salva el reino de la Reina Blanca, pero todo comenzó por haber perseguido al Conejo Blanco. Edward Bloom vive un sinfín de aventuras, pero para ello tomó la decisión de abandonar el pueblo de Ashton, en el cual sentía que estaba estancado. Para Burton, cada pequeña acción que hacemos genera un impacto en nuestro futuro. Pero volviendo a la filmografía, es curioso y a la vez sorprendente que, a pesar de ser Pee-wee su ópera prima y de las que más se aleja de su estilo, es, según la crítica, la tercera mejor obra con un 87% de aprobación. Este enorme éxito le dio la suficiente confianza y recursos para hacer su siguiente trabajo y lo que le otorga una fama mediática. Beetlejuice. ¡Cierra la boca! ¿Estás pendejo? ¿Qué tal si se aparece? La Gran Aventura de Pee-wee fue la experimentación de Burton, pero desde 1988 es donde empieza a plasmar el estilo burtonesco con Beetlejuice. La película cuenta la historia de una pareja de fantasmas, Adam y Bárbara, quienes quedan atrapados en la casa que habían comprado como esposos. En tanto, una familia se muda en la vivienda y empiezan a hacer una serie de cambios en los interiores. Aquí la más importante es Lydia, una chica gótica que tiene una actitud sarcástica y sombría sobre la vida, quien descubre que en la azotea viven los fantasmas y se hace amigo de ellas. Debido a la poca confianza que le tienen a Lydia, la pareja intenta encontrar la forma de sacar a los intrusos de su casa y contratan a Beetlejuice, un irreverente fantasma que se hace llamar el exorcista de los vivos. I got a card around here somewhere. Here. Who do I have to kill? Here, hold that for me, will you? Whoa! There you go. You don't have to kill anybody. Possession. Good. Learn to throw your voice, fool your friends, fun and party.
Beetlejuice es una comedia con momentos de terror que le otorgó popularidad a Winona Ryder y un mayor renombre a Michael Keaton, los cuales se convertirían en 2 de sus actores fetiche, apareciendo Winona en 3 de sus cintas y Keaton en 4. Con Lydia conocemos a otro tipo de personajes en las cintas de Burton y esos son los incomprendidos que no le temen a lo desconocido. What happened to your face? No, I won't hurt you. But at the very least, let me give you a good astringent, and this will help to prevent infection. A la mayoría de estos personajes las diferencias de los marginados parecen no importarles. Abrazan aquello que es sobrenatural o escapa de su imaginación, sienten una cierta admiración por estas diferencias, las encuentran interesantes y en el mayor de los casos resuelven una necesidad o dilema a través de ellos. Pueden incluso llegar a enamorarse de los marginados. Ejemplos hay muchos. En Edward Manos de Tijera, Peg Pox no le teme a Edward, todo lo contrario, siente lástima por él y hasta lo lleva a su casa para cuidarlo junto con su familia. En El Gran Pez, Edward Bloom se hace amigo de Carl sin importar su estatura y se ofrece a acompañarlo a la ciudad. En La Fábrica de Chocolate, Charlie es el único que no ve de forma extraña a Willy Wonka, más bien lo idolatra. En Frankie Winnie, el pequeño Victor Frankenstein no le importa la apariencia de su perro o los métodos que usó para traerlo de vuelta a la vida, lo que le importa es que está con él nuevamente. En Sombras Tenebrosas, Victoria ama incondicionalmente a Barnabas a tal punto de convertirse en un vampiro para pasar la eternidad con él. Nos desviamos un poco, volvamos con Beetlejuice. Además de su inmensa popularidad, es desde esta película que Burton siempre usará la banda sonora y el talento de Danny Elfman, a excepción de Ed Wood. Danny Elfman es sin duda un pilar fundamental por los cuales sus cintas son un éxito, creando tremendos temas entre los que destaco el de Batman, Edward Manos de Tijera y El Gran Pez. Con las aventuras de Pee-wee, Burton despertó el interés de Warner. Con Beetlejuice se dieron cuenta que era un director rentable y eso fue más que suficiente para que diera su siguiente paso, y vaya que fue un enorme paso porque en 1989 empieza la consagración de Tim Burton con Batman. ¿Quién eres? Soy Batman. Quizá Batman no tuvo el mismo impacto de Superman del 78, pero sí marcó una gran diferencia en el género del cine de superhéroes. Burton demostró que estos personajes no deben ser coloridos, ni bondadosos, ni estéticos, y sobre todo no deben ser sosos necesariamente. Batman generó muchas polémicas en su preproducción. No solo dudaban de la elección de Burton como director, no. Todas las críticas iban sobre la elección del actor que le daría vida a Bruce Wayne, que fue, como ya sabemos, Michael Keaton. Y no era para menos, él venía de interpretar un rol cómico en Beetlejuice, además no era una persona que estuviera en gran forma física, aunque en esos tiempos casi no importaba, tenía cabello rizado y era demasiado bajo para el personaje, entre otras críticas. Y vaya sorpresa que se llevó el mundo. Batman se convirtió en un clásico del cine, considerada hasta hoy como una de las mejores películas de superhéroes. Además, el Batman de Keaton y el Joker de Nicholson también siguen siendo considerados las mejores versiones de los personajes. Y sí, Keaton estuvo muy bien, pero Nicholson se robó el show. La escena del baile del Guasón es probablemente una de mis escenas favoritas de su trayectoria. Caballeros, vamos a educar sus mentes. Lorenz. Batman es tan icónica que incluso fue parodiada en Los Simpson, y si Los Simpson te parodiaban en su época dorada es porque algo habías hecho bien. Un espejo. ¡Un espejo! Debe entender que los nervios estaban severamente maltratados. ¡El espejo! ¡El espejo! Otra clave del éxito de Batman es la ambientación y escenarios. A Burton, Ciudad Gótica le quedó como anillo al dedo, pues pudo plasmar un ambiente gótico en Ciudad Gótica, valga la redundancia. Para Burton, Gotham se construía a partir de una ciudad más antigua que se extendía hacia arriba y hacia abajo. De allí, sus extraños edificios con agujas y callejones diminutos. Como si eso no fuera suficiente para el director, era de suma importancia la noción sobre la oscuridad de Gotham. La ciudad se muestra como un paisaje desolado, cubierto de humo industrial. El enorme éxito de Batman le permitió realizar una secuela en el 92 que por desgracia no es tan buena como su primera parte.
Aún así, es una gran cinta del género con un grandioso Danny DeVito como el Pingüino y una sorprendente Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Quizá el éxito de Batman Regresa fue menor debido a que 2 años antes, Burton centró toda su atención y esfuerzo en la que para muchos es su mejor obra, Edward, Manos de Tijera. Esta película es importante por 2 cosas. 1. Para este punto, la experimentación del estilo de Burton se acabó. Tenía ya bien definido sus ideas y sus temas. En Edward, Manos de Tijera están presentes todos los elementos de sus cintas. Escenarios góticos, personajes marginados con apariencia extraña, presencia de la ciencia y el contraste entre la realidad y la fantasía. Y es que este último punto es el más destacable. Mucha gente cree que lo que caracteriza una cinta de Burton es, por así decirlo, la oscuridad en sus películas. Y no lo voy a negar, pero desde mi perspectiva hay algo mucho más importante y eso es presentar el mundo dividido. Es decir, la diferencia entre realidad y la fantasía. Para Burton es importante presentar el momento clave que da paso a lo surrealista. Por ello, primero se encarga de presentar la estética del mundo ordinario, que te acostumbres a él, que sientas que es lo único que puede existir y darte un sentido de pertenencia para después poder dar un cambio al plano que escapa de tu imaginación. Para Beetlejuice es una puerta dibujada, en El cadáver de la novia es una tumba, en Alicia en el País de las Maravillas es un hueco en un árbol, en Miss Peregrine y los niños peculiares es una cueva, mientras que en El Gran Pez existe un constante juego entre realidad y fantasía en las historias de Edward. They say when you meet the love of your life, time stops. And that's true. What they don't tell you is that once time starts again, it moves extra fast to catch up. El segundo punto importante por destacar es que en Edward Manos de Tijeras conocería al amor de su vida. Y no hablo de Helena Bonham Carter. ¡Qué bien come el perro! Ni de Eva Green, quien nunca estuvo en una relación con el director como muchos piensan. Obviamente estoy hablando de Johnny Depp. Mr. Reynolds? Yes. We are going to finish this picture just the way I want it, because you cannot compromise an artist's vision. But it's our money. And you're going to make a bundle, but only if you shut up and let me do things my way. All right, gang. Actors in positions. Let's finish this picture. Antes de iniciar un juicio con su ex esposa y de encasillarse en el papel de Jack Sparrow, Johnny Depp se convirtió en el actor favorito de Burton, estando presente en 8 de sus películas. Y sí, en definitiva, su mejor actuación fue en Edward Manos de Tijera. Pero qué película tan hermosa. Aún siento un nudo en la garganta con su final. La cinta tuvo varias nominaciones en distintos premios, pero el único que ganó fue el BAFTA por mejor diseño de producción. Después de Edward Manos de Tijera, Burton ya era sinónimo de calidad y prestigio, lo que incrementó aún más tras el estreno de Ed Wood, un largometraje filmado en blanco y negro que narra la historia de uno de los peores directores en la historia del cine, quien está en busca de la financiación de su próximo proyecto, Plan 9 from the Outer Space. Si alguna vez han llegado a dudar del talento de Johnny Depp como actor, Ed Wood es lo que necesitan ver para romper con este concepto. Depp es simplemente fenomenal en su papel. Ed Wood es retratada de una forma muy minuciosa, mostrando al director como una persona alegre, simpática, soñadora, luchadora, con una enorme ambición de hacer cine contrastada al mismo tiempo con una cierta falta de talento para ello. Es una desgracia que no haya conseguido ganar su nominación en los Globos de Oro, pero peor es que ni siquiera haya sido nominado al Oscar. Ed Wood fue una nueva experimentación para Burton. Quiso alejarse un poco de los personajes con aspecto raro para centrarse en un estudio de personaje de los incomprendidos. Nunca me ha gustado usar esta frase, así que la modificaré un poco. Ed Wood no es una carta de amor al cine, es una carta de amor sobre las personas que aman el cine. Burton estaba en la cima del mundo, sin embargo, toda buena racha debe acabar. Una de las películas que más divide a la audiencia en cuanto al trabajo de Tim Burton es Marcianos al ataque. Y antes de que me funen, voy a decirles que esta obra sí es de mi agrado. Pero hay 3 factores que considero no jugaron a su favor. 1. Es una comedia y sátira hacia la política estadounidense, algo que Burton jamás se había hecho y por lo cual se sentía extraño. 2. Tiene humor negro y la comedia es subjetiva, así que no todo se les hizo gracioso ver una cabeza humana en el cuerpo de un perro, ni a personajes caricaturescos casi salidos de una película del mismísimo Ed Wood. 3.
es una parodia a las películas de ciencia ficción sobre invasiones alienígenas. El problema es que unos meses atrás se había estrenado Día de la Independencia, una cinta clásica y memorable dentro de este género, por lo cual la gente no recibió muy bien El ataque de los marcianos cuando venía de ver a Will Smith salvando el día unos meses atrás. Sin embargo, hay que distinguir la delgada línea entre una mala película de culto y una mala película. El ataque de los marcianos no es lo peor que vas a ver, pero sí está muy debajo de los estándares de calidad de Tim Burton. Aún así, El ataque de los marcianos nos otorgó a un carismático presidente de los Estados Unidos, interpretado por Jack Nicholson, y unos entrañables diseños de alienígenas. Igual la gente puede defender El ataque de los marcianos de la misma forma que lo podría hacer con El jinete sin cabeza, donde Burton vuelve un poco a su estilo con vestuarios y locaciones sombrías, profundizando un poco más sobre el mito de este ser sobrenatural. Además, Burton encuentra un gran aliado en cuanto a la puesta de escena, y esos son los bosques, pues en ellos puede impregnar formas y climas adecuados para su ambientación, ganando así un Oscar por mejor diseño de producción en el año 2000. Como dije, quizá estas dos son defendibles, pero nadie puede decir lo mismo de su más grande fracaso, e incluso mayor a Dumbo, y estoy hablando de El planeta de los simios. Estamos acostumbrados a los remakes. Hollywood lleva años produciendo nuevas versiones de películas clásicas y Tim Burton también fue parte de esta tendencia. La mayoría de remakes utilizan la misma historia de la película original y alteran levemente la descripción de los personajes. En el caso de la versión de Burton, pese a entenderse como una modernización, cambia muchos aspectos de la original que se caracterizaban por la dura crítica que hacían hacia nuestra civilización. No solo para mí. Muchos consideran que este es el talón de Aquiles del director. La estética tan marcada y personal que caracterizaba gran parte de su filmografía apenas es reconocible en una película hecha al servicio de la productora que quiso explotar los derechos que tenía de la saga. Es decir, en esta película se siente como Tim Burton sucumbió ante las órdenes de 20th Century en lugar de pelear por reflejar algo de su esencia. El único que resulta convincente es Tim Burton como villano, aunque no es ninguna sorpresa. Tim Burton podría interpretar a un Oompa Loompa y la película mejoraría en un 100%. El planeta de los simios fue imperdonable. ¿Qué es eso? Pero, como dijo un sabio, ¿por qué caemos para aprender a levantarnos, Señor? En esta parte no sé hasta qué punto seré imparcial en cuanto a mi opinión sobre estas películas, debido a que en esta etapa se encuentran dos que son muy significativas para mí. Esas son El Gran Pez, que hasta ahora me parece el mejor trabajo realizado por Burton, y es que El Gran Pez es una fábula disfrazada en un mundo real y donde actúa uno de mis actores favoritos, Ewan McGregor. Soy tu fan. Podría decir más sobre El Gran Pez, pero ya tengo un video haciéndole un análisis, así que te dejo un enlace aquí arriba. La otra película es El cadáver de la novia. El cadáver de la novia es no solo mi película favorita de Burton, sino una de mis películas favoritas en general. Y es que es el primer recuerdo que tengo de haber ido al cine. Entrar a una sala acompañado de mi papá solo para quedar maravillado por siempre y encontrar el amor que le tengo al cine. El cadáver de la novia tendrá siempre un lugar en mi corazón. Pero bueno, ustedes vienen a saber de la vida de Tim Burton y no de la mía. Entre El Gran Pez y El cadáver de la novia se encuentra en 2005 Charlie y la fábrica de chocolate, seguida de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fred. ¡Qué nombre tan largo! En estas tres últimas mencionadas empieza una nueva etapa de experimentación de Burton y lo que tienen en común es que son musicales. Y la verdad, me quedaron bastante bien. Sweeney Todd, el barbero de... ¿saben qué? Lo dejaremos como el barbero demoníaco. El barbero demoníaco le otorga su primera nominación al Oscar a Johnny Depp. Además de que nos permitió ver a Helena Bonham Carter y el gran Alan Rickman cantando. ¿Qué más quieren? Por un momento parecía que Burton volvía a su trono, como uno de los directores más destacados, pero es desde este momento donde empieza su caída hacia la oscuridad. Sin importar lo mucho que me odien tras decir esto, la película que inicia la caída no solo de Tim Burton, sino también de Johnny Depp es Alicia en el País de las Maravillas. Y es que para este punto ya tantas colaboraciones entre estos dos se habían hecho monótonas. You know, I'm working with a great director right now, a guy named Tim Burton. Have you ever heard of him?
course. Yeah, the film itself is really brilliant, and I'm playing a very interesting character. Do you have any idea who my leading lady is on this film? In the Tim Burton film? Yeah. Helena Bonham Carter? How'd you know? Stab in the Dark. Alicia fue uno de los primeros proyectos live action que Disney hizo y predijo el rotundo fracaso de todos los que le seguirían. Una historia aburrida, una protagonista inexpresiva, personajes secundarios sobreactuados, efectos visuales horribles y esto. Hey, Mr. Wonka, what's this? A Alicia en el País de las Maravillas le siguieron otros fracasos como Sombras Tenebrosas y Miss Peregrine y Los Niños Peculiares. Esta personalmente a mí me gustó, aunque sé que no es la gran maravilla. Rescato a Frankie Winnie por su animación, aunque es la misma historia que vimos en 1984, así que no suma grandes puntos. Y Big Eyes se me hace un excelente drama, pero que no tiene nada que ver con el estilo del director. De hecho, Big Eyes parece estar dirigida por un director cualquiera. Lo único que se puede rescatar del estilo de Burton es su obsesión por los ojos grandes, un rasgo que olvidé mencionarte que está presente en algunas de sus películas. Y por si dirigir un mal live action no fue suficiente, Burton no se conformó y en 2019 dirigió la nueva adaptación de Dumbo. Y aún más reciente, estuvo a cargo de la dirección de la exitosa serie de Netflix Wednesday, aunque solo fue por 4 episodios, así que no sé si atribuirle todo el éxito a él. No sé qué haya pasado entre 2010 y 2012, pero desde entonces las obras de Tim Burton se sienten sin personalidad. Más allá de una estética reciclada que recuerda vagamente al Burton joven, son proyectos apáticos, hechos con una fórmula para fines comerciales, sin ironía, sin buen humor, sin un mínimo guiño personal que haga que no parezca cine producido en cadena. Es como si el Burton productor haya sometido al Burton autor y lo tiene encerrado. Quizás su mejor época ya haya pasado y llegaron nuevos talentos con ideas más arriesgadas. Pero si hay algo que no podemos negar es que cada vez que un tráiler o póster lleva su nombre, es inevitable que no dirijamos nuestra atención a lo que están por venir. Y si me lo preguntan, eso es trascender. Y aquel que trasciende se convierte en una leyenda.